Prácticamente durante toda su historia, la URSS fue el país más cerrado del mundo, como lo es hoy Corea del Norte. Que las fronteras de la patria estaban bajo llave, lo sabía cada ciudadano soviético desde muy pequeño. A la gente común no se le permitía salir al extranjero, por eso vivían en el mismo pantano soviético. Todo era gris, aburrido y sin ninguna perspectiva. Al mismo tiempo, la propaganda oficial insistía en que las fronteras cerradas eran necesarias para que los capitalistas viles, codiciosos y astutos no invadieran y destruyeran el pacífico Estado socialista. Y eso, a pesar de que en la mayoría de los casos era precisamente la URSS la que actuaba como agresor, recuerden Finlandia o Afganistán, por ejemplo. Pero hasta el último momento, a los ciudadanos confiados se les seguía haciendo creer que las fronteras estaban herméticamente selladas y que los valientes guardias fronterizos siempre estaban listos para enfrentar cualquier ataque enemigo. Hoy vamos a hablar de cómo la poderosa Unión Soviética no pudo proteger sus fronteras inquebrantables. Y no fue de un enorme ejército enemigo, sino de una sola persona, un piloto aficionado alemán llamado Matthias Rust. Vamos a analizar en detalle el mayor fracaso en la historia del sistema de defensa aérea soviético. E intentaremos explicar por qué una persona, sin habilidades de espionaje ni entrenamiento especial, logró no solo cruzar la frontera estatal de la URSS, sino también volar sobre medio país y aterrizar. No en algún campo desierto, sino en pleno centro de Moscú, en la Plaza Roja. Me llamo Semyon, canal Megashow TV, comenzamos. La frontera está bajo llave. A primera vista, la frontera de la URSS realmente estaba bien protegida. El propio sistema de vigilancia era integral e incluía tanto diversos medios técnicos como el uso de obstáculos naturales. Además, la frontera a menudo pasaba por zonas geográficas complicadas: montañas, ríos, desiertos, taiga y tundra. Estas condiciones naturales por sí solas representaban un obstáculo serio. También, para que hubiera menos personas deseando escapar de la URSS, ese paraíso socialista, se creaban todo tipo de obstáculos para quienes querían llegar a la zona fronteriza. Para acceder a estos territorios era necesario obtener un permiso especial, y solo se otorgaba en caso de viajes oficiales de trabajo o por invitación escrita de familiares que vivieran permanentemente en ese territorio. Queridos espectadores, si alguna vez han tenido que pasar por el procedimiento para visitar zonas fronterizas, por favor cuéntenlo en los comentarios. Nos interesan mucho los detalles y sus impresiones al respecto. Unas palabras sobre los guardias fronterizos. En tiempos de la Unión Soviética, las tropas fronterizas no formaban parte del ejército ni eran una estructura separada, como ocurre en la mayoría de los países del mundo. Ellos estaban subordinados a la KGB. Sí, escucharon bien. Los guardias fronterizos eran parte de los servicios secretos, un elemento estructural indispensable de ellos. Esto ya era una clara señal de que las autoridades soviéticas le daban tanta importancia a la seguridad de las fronteras que confiaron esa tarea a la organización más cerrada y poderosa de la URSS. Por cierto, en su momento, el pseudopresidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sirvió en las tropas fronterizas. Así que, formalmente, él y Putin han sido colegas desde jóvenes. Tal vez por eso se entienden tan fácilmente. Como se dice, Dios los cría y ellos se juntan. Pero bueno, también se fortaleció la frontera con la defensa aérea. Sin ella, no se podía hacer nada, porque la URSS, durante casi medio siglo, pudo haber iniciado la Tercera Guerra Mundial, y sin cobertura aérea no había protección. No se podía prescindir de ella. El sistema de defensa aérea soviético incluía tanto sistemas terrestres de misiles antiaéreos como cazas supersónicos. Por eso, cualquier objeto volador, identificado o no identificado, debía ser inevitablemente eliminado si cruzaba la frontera ilegalmente. Así, en la noche del 1 de septiembre de 1983, sobre Sajalín, fue derribado un avión de pasajeros Boeing 747 que realizaba un vuelo de Estados Unidos a la ciudad de San Petersburgo. Según la versión oficial, el avión se desvió accidentalmente de su ruta, entró en territorio de la URSS y fue destruido. Murieron 269 personas, y la propia tragedia complicó aún más las ya tensas relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero solo 4 años después, esa defensa aérea soviética tan bien planeada y equipada técnicamente sufrió un fracaso monumental, sin igual en la historia de la aviación mundial hasta el día de hoy. ¿Quién es Rust? Para empezar, unas palabras sobre el protagonista de este evento. Matthias Rust era un ciudadano de la RFA, es decir, de Alemania Occidental.
Eso significa que era de un país libre, democrático, normal y civilizado del mundo occidental. Nació el 1 de junio de 1968, por lo tanto, en el momento de su famoso vuelo aún no tenía 19 años, era prácticamente un chamaco. Pero se hizo famoso para toda la vida, eso seguro. Desde niño, Rust sentía una atracción por el cielo, quería ser piloto. Por eso, a los 16 años, se inscribió en un aeroclub en Hamburgo, y al cumplir 18 años, obtuvo la licencia de piloto. Además, Rust le tenía mucho miedo a la guerra, era pacifista por convicción. En gran parte, esto se explica porque Alemania, dividida en dos estados, estuvo durante todo el periodo de la Guerra Fría en el centro mismo del enfrentamiento entre dos superpotencias. En el territorio de la RDA se encontraba el mayor grupo de tropas soviéticas en Europa. Estaban equipados con el armamento de misiles más moderno, con ojivas nucleares. A su vez, en el territorio de la RFA se encontraban tropas estadounidenses con su propio armamento nuclear. Los misiles estaban apuntados unos contra otros. Y en caso de que la Guerra Fría se convirtiera en una guerra caliente, Alemania sería la primera en verse afectada. Ambas Alemanias. Y el pueblo alemán, en su mayoría, se habría convertido en cenizas radiactivas en cuestión de minutos. La verdad es que en 1987 la situación ya no era tan crítica. Un año antes, Reagan y Gorbachev se reunieron en Reykjavik y hablaron sobre la reducción mutua de armamento, y también sobre la disminución de la tensión entre Estados Unidos y la URSS. Ya en unos pocos años, esta política llevará al fin de la Guerra Fría y a la disminución de las expectativas de un apocalipsis nuclear global. Por 2 décadas. Hasta que Putin, ignorando todos los logros de sus predecesores, invadió Ucrania y volvió a poner al mundo al borde de la destrucción mutua. Sin embargo, volvamos a 1987, cuando aún nadie en la Tierra sabía que el enfrentamiento global estaba a punto de terminar. Por eso Rust seguía temiendo una guerra nuclear. Y creía que los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética debían mostrar más determinación en el desarme y en establecer relaciones de buena vecindad. Y lo que debía impulsarlos era algún acontecimiento fuera de lo común y grandioso. Por ejemplo, volar a la Unión Soviética y aterrizar en el centro de Moscú. Muchos años después, en una de sus numerosas entrevistas, Rust recordó lo siguiente. En ese entonces estaba lleno de esperanzas. Creía que todo era posible. Pensaba que podría construir un puente imaginario entre Occidente y Oriente y aterrizar a las puertas del Kremlin en Moscú. Si pudiera volar a través del telón de acero sin sufrir daños, eso demostraría que Gorbachev realmente estaba decidido a establecer nuevas relaciones con Occidente. ¿Cómo podría Reagan seguir hablando del imperio del mal en ese caso? Es decir, los objetivos del piloto novato eran bastante nobles: contribuir a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Solo quedaba lo más sencillo: llegar con vida y sin un rasguño. Un vuelo de 1000 kilómetros de distancia. A cualquier persona que piense racionalmente, especialmente a alguien que vivió en tiempos de la Guerra Fría, la idea de Rust podría parecerle una locura, una aventura suicida en toda regla. En el fondo, el propio chico lo entendía. Por eso, desde el principio hasta el final del vuelo, varias veces estuvo a punto de girar el timón 180 grados. Sin embargo, la convicción de estar en lo correcto, una suerte increíble y la absoluta torpeza de los militares de la defensa aérea soviética permitieron que se llevara a cabo uno de los actos más increíbles de la historia del siglo XX. Para empezar, Rust alquiló en su propio aeroclub una pequeña avioneta Cessna 172 Skyhawk de fabricación estadounidense. Dado que este modelo no estaba diseñado para vuelos largos, el joven la modificó varias veces, instalando tanques de combustible adicionales. Al mismo tiempo, él era consciente de que las habilidades de pilotaje que tenía no eran suficientes para un viaje tan peligroso. Por eso, Rust hizo un gran rodeo antes de cruzar la frontera de la URSS. El 13 de mayo de 1987, Rust despegó del aeropuerto de la ciudad alemana de Wettersen y aterrizó en Islandia. El 22 de mayo, Rust voló a Noruega y desde allí, el 25 de mayo, a la capital de Finlandia, Helsinki. Y finalmente llegó el 28 de mayo, el día decisivo. Ese día no solo fue soleado, aunque eso también era importante. En la URSS se celebraba como el Día del Guardafronteras. Sobre si esta fecha fue elegida a propósito o si fue solo una coincidencia, Rust nunca lo contó.
lo que por supuesto generó muchas teorías conspirativas. Oficialmente, el chico debía volar a la capital sueca, Estocolmo. De cualquier manera, él presentó esa ruta al Servicio de Control de Tráfico Aéreo y despegó a las 13:21. Sin embargo, al llegar al Golfo de Finlandia, Rust giró bruscamente hacia la Unión Soviética. El controlador que notó esta desviación de la ruta intentó comunicarse con la aeronave, pero el joven ya había desconectado la radio. Cuando el avión desapareció de los radares, los finlandeses pensaron que se había estrellado y enviaron un helicóptero de rescate para buscarlo. Pero el avión de Rust apareció en los radares soviéticos. 3 sistemas de misiles fueron puestos en alerta de combate y enviaron 2 cazas MiG-23 para interceptarlo. Los pilotos solicitaron permiso para abrir fuego, pero no recibieron respuesta. Más tarde, esta decisión se explicó diciendo que, después del derribo del Boeing surcoreano, solo el alto mando podía dar órdenes de este tipo y por razones desconocidas, guardó silencio. Así fue como Rust tuvo suerte por primera vez. Además, el avión de Rust volaba a baja altura y a baja velocidad, lo que hacía imposible que los cazas rápidos lo escoltaran de manera constante. 2 veces más, los cazas soviéticos despegaron de otros aeródromos para interceptarlo, pero con el mismo resultado. Los pilotos no recibieron instrucciones claras sobre qué hacer con el avión intruso, por lo que simplemente regresaban a sus bases. La segunda vez, Rust tuvo una suerte increíble cuando se acercó a Pskov. Justo ese día se estaban llevando a cabo ejercicios militares, por lo que un joven controlador inexperto, por si acaso, asignó a todo el tráfico aéreo en esa zona el estatus de aeronave amiga para no derribar a alguien de los suyos. De esta manera, el alemán Rust se convirtió en un seudónimo. Своим. Por tercera vez, Rust tuvo suerte cuando se acercó a Torsok. El día anterior, 2 aviones militares habían chocado en el aire en esa zona. Como Rust volaba a baja velocidad y a poca altura, lo confundieron con un helicóptero que participaba en operaciones de búsqueda y rescate. Son verdaderos milagros, pero la suerte no terminó ahí. Cuando Rust llegó a la región de Moscú, el mando local de la defensa aérea ya había recibido información de la zona fronteriza, excepto lo más importante. No se dijo ni una palabra sobre que este avión había cruzado la frontera ilegalmente. Por eso pensaron que era algún piloto aficionado en un Yak-12 que simplemente se había desviado de la ruta. Eso ya había pasado antes. Además, en la región de Moscú, varios aeroclubes de la capital solían organizar competencias con frecuencia. Solo dieron la alarma cuando el avión entró en el espacio aéreo de Moscú, donde todos los vuelos estaban prohibidos, tanto militares como civiles, pero ya era demasiado tarde. Nadie se atrevió a derribarlo sobre una ciudad densamente poblada. La última vez que Rust tuvo suerte fue cuando se acercó al centro de Moscú y comenzó a descender. Después de dar varias vueltas, casi rozando los techos de las casas y los cables de los trolebuses, aterrizó en el gran puente Moskvoretsky y milagrosamente, sin chocar con los automóviles, rodó hasta la plaza principal de la URSS, la Plaza Roja. Ahí empezó a repartir sus autógrafos a los transeúntes sorprendidos, pero fue arrestado rápidamente. El viaje terminó con un éxito increíble. ¿A qué llevó el vuelo de Rust? Al principio, la KGB no creyó que Rust fuera solo un chico idealista, pensando que era un agente de los servicios secretos occidentales. Había demasiadas coincidencias increíbles, el día del guardia de fronteras, el manejo bastante hábil del avión y una sorprendente combinación de varios factores. Durante mucho tiempo, nadie pudo aceptar el hecho de que un joven común, sin ninguna habilidad de espionaje, logró engañar a una de las mejores defensas aéreas del mundo. Sin embargo, al no encontrar ninguna conexión de Rust ni con la CIA ni con ningún otro servicio de inteligencia, la KGB remitió el caso al tribunal. Allí, el piloto infractor fue condenado a 4 años de prisión por cruzar ilegalmente la frontera soviética, violar la legislación aeronáutica y por alteración del orden público. Sin embargo, después de cumplir 14 meses, Rust fue indultado y en agosto de 1988 fue enviado de regreso a su país natal, donde lo recibieron como a un héroe. En cambio, en la URSS, el vuelo de Rust fue considerado como un gran fracaso de la defensa aérea soviética, como un signo de la falta de coordinación adecuada entre las diferentes unidades y ramas militares, así como de la ineficacia de toda la administración del ejército. Gorbachov despidió a más de 30 generales, incluido el ministro de Defensa Sergei Sokolov. Según los contemporáneos, una purga de generales de tal magnitud solo podía compararse con las purgas de Stalin. Claro, esta vez ya nadie fue fusilado.
Y de nuevo, el vuelo de Rust dejó una impresión imborrable en los ciudadanos soviéticos y generó muchos chistes que, en gran medida, se burlaban de la ineficacia y el desorden del gobierno soviético. Por ejemplo, los moscovitas bromeaban durante mucho tiempo diciendo que después del aterrizaje de Rust, Gorbachov ordenó poner guardias junto a todas las fuentes, por si acaso salía a la superficie un submarino estadounidense. ¿Y por qué no? ¿Quién sabe lo que puede pasar? Versiones alternativas. Bueno, ya hablando en serio, realmente hay muchas cosas no aclaradas en el caso de Rust. O, mejor dicho, hay pocas cosas difíciles de explicar. A pesar de la explicación oficial sobre los errores del mando, que no tomó una decisión a tiempo, todavía existen muchas versiones alternativas de diferente grado de credibilidad. Las más comunes afirman que Rust realmente era un agente, pero no de la inteligencia occidental, sino soviética, o al menos que la KGB utilizó al chico sin que él lo supiera. El verdadero objetivo de esta operación era darle a Gorbachov el pretexto perfecto para deshacerse de la vieja cúpula conservadora de generales, nombrada aún en tiempos de Brezhnev, y reemplazar a esos generales por gente de su confianza. Considerando las consecuencias de esta historia, esta versión no es tan infundada. Más aún, el ministro despedido, Sokolov, saboteaba de todas las formas posibles las iniciativas de desarme de Gorbachov y, en general, ponía trabas a sus reformas en repetidas ocasiones. Además, algunos investigadores afirman que Rust tenía problemas mentales que lo llevaron a tomar la decisión de volar. Sobre su tendencia al suicidio y, por otro lado, su deseo de obtener reconocimiento entre otras personas, de volverse conocido y famoso. Se supone que el joven realizó el vuelo para ganar alguna apuesta. En cualquier caso, el aterrizaje exitoso en la Plaza Roja es la prueba más clara de que en el mundo no hay nada imposible, especialmente cuando se trata de la Unión Soviética, donde la negligencia, la incompetencia y la irresponsabilidad eran la norma de vida, algo que la heredera de la URSS adoptó con gusto. Adiós a todos.